Imagínate lo aterrador que sería si estuvieras profundamente dormido en tu propia casa a medianoche y de repente te despertara una linterna brillante apuntando directamente a tu cara. Abres los ojos y te das cuenta de que una persona enmascarada te está apuntando con una pistola directamente a la sien. Él dice tu nombre y sisea entre dientes apretados: cállate o te mato y desapareceré en la oscuridad. Ese es el terror que los habitantes de California tuvieron que soportar durante décadas, después de que la policía se viera impotente para atrapar a este criminal astuto y perverso. El criminal enmascarado es conocido por muchos nombres diferentes: el merodeador de Visalia, el violador del Este, el acechador nocturno, el asesino del nudo de diamante y, más recientemente, el asesino del Golden State. Bajo cualquier nombre, este criminal sembró el terror entre la población durante mucho tiempo y se convirtió en uno de los asesinos más prolíficos de la historia de Estados Unidos. A veces atacaba diferentes casas en noches consecutivas. Otras veces regresaba al mismo vecindario, tan a menudo que los residentes tenían que poner letreros de venta en sus casas y dormir por turnos. Durante 12 años, desde el primer caso en 1974 hasta el último conocido en 1986, el asesino del Golden State atacó más de 120 casas, violó a 50 personas, asesinó a 12 víctimas inocentes y arruinó la vida de innumerables personas más. Sin embargo, debido a que su periodo de terror ocurrió antes del desarrollo del sistema 911, cámaras de seguridad, avances en análisis de ADN e Internet, la policía no pudo atrapar a un criminal tan audaz, astuto y meticulosamente planificado como él. 44 años. Han pasado y los casos del violador del Este parecían haberse enfriado. Todas las investigaciones sobre él llegaron a un callejón sin salida. Él no dejó ninguna huella dactilar. Su ADN tampoco coincidía con nadie en la base de datos genética de la policía. Recompensas en efectivo por información sobre él no llevaron a ninguna parte. Todo cambió cuando la policía usó un nuevo método: un sitio web de genealogía. La policía tomó una muestra de ADN de la escena del crimen de 1980 y la ingresó a GETMath, una base de datos genética pública. El análisis de ADN arrojó una coincidencia. El resultado reveló al tatarabuelo del asesino. Durante los siguientes 4 meses, los investigadores construyeron cuidadosamente un árbol genealógico y el resultado final los llevó hasta la puerta de Joseph D'Angelo, un ex policía y empleado de almacén recién jubilado. ¿Tenía 72 años? Joseph James D'Angelo nació el 8 de noviembre de 1945 en Nueva York. Su padre era sargento del ejército. Tenía 2 hermanas menores y un hermano menor. Cuando era niño, Joseph presenció cómo 2 pilotos violaban a su hermana de 7 años en un almacén en Alemania Occidental, donde su padre estaba destinado. Joseph se unió a la Marina de EE-UU en septiembre de 1964 y participó en la guerra de Vietnam durante 22 meses como inspector de daños en el USS Canberra. En agosto de 1968 se graduó en Ciencias Policiales en Sierra College y en 1971 obtuvo la licenciatura en Justicia Penal e hizo prácticas en el Departamento de Policía de Roseville. En mayo de 1970, Joseph se comprometió con la estudiante de enfermería Bonnie Cowell, también de Sierra College, pero Bonnie canceló el compromiso cuando Joseph se volvió más controlador. La gota que colmó el vaso fue cuando Joseph la obligó a hacer trampa para ayudarlo en un examen importante. Tras la ruptura, Joseph fue a casa de Bonnie. Se paró frente a la ventana y la amenazó con un arma para obligarla a casarse con él. Afortunadamente, el padre de Bonnie estaba en casa. Le dijo a Bonnie que entrara al baño y cerrara la puerta mientras él salía a hablar con Joseph. No se sabe qué le dijo el padre de Bonnie, pero desde ese día, Joseph nunca volvió a molestar a Bonnie. En noviembre de 1973, Joseph se casó con Sharon Marie Huddle en Citrus Heights. Sharon era abogada y juntos tuvieron 3 hijas. La pareja se separó en 1991. En mayo de 1973, Joseph fue contratado como policía en la unidad contra robos de Exeter. Joseph era considerado por sus compañeros inteligente, valiente y observador. Nadie imaginó que, tras el uniforme de policía y el rostro, se escondía un alma enferma.
De día, Joseph era un policía entusiasta que buscaba pistas sobre crímenes. De noche, se convertía en un ladrón que irrumpía en casas. El primer robo fue el 19 de marzo de 1974 en Visalia, California, cuando se robaron $50 de una alcancía. Este robo marcó el inicio de una larga serie de crímenes cometidos por uno de los delincuentes más notorios de la historia de Estados Unidos. A principios de los 70, Visalia, California, era un lugar donde nadie cerraba con llave y las ventanas siempre quedaban abiertas. Era un pueblo pequeño cerca de un parque nacional, y las zonas residenciales solían estar en callejones oscuros. Esto hacía de Visalia el territorio ideal para que un ladrón novato como Joseph comenzara su carrera. Joseph no era un ladrón común. Mientras la mayoría de ladrones actúan rápido, Joseph se movía con calma y lentitud por la casa como si fuera suya. Y mientras los ladrones suelen robar objetos caros, él tenía un comportamiento diferente. Joseph solo revolvía pertenencias, esparcía ropa interior femenina por toda la casa y se llevaba objetos personales como fotos familiares, anillos de boda, licencias de conducir o monedas conmemorativas. De hecho, Joseph irrumpía en las casas no por falta de dinero o por robar objetos valiosos, sino porque le gustaba la sensación de riesgo y emoción. Él siempre pensó que estaba por encima de los demás y que podía controlar y dominar cualquier situación. Ver a sus compañeros impotentes, incapaces de atrapar al ladrón audaz que causaba estragos por Visalia, le hacía sentirse aún más orgulloso. Él sabía que era más inteligente que esos compañeros tontos a los que manipulaba y tenía que admitir que tras años de entrenamiento para ser policía, se había vuelto astuto y más sabio que los ladrones comunes. Joseph siempre planeaba meticulosamente antes de atacar y vigilaba una casa durante semanas, incluso meses, antes de actuar. Él solía elegir casas junto a un parque, de espaldas a un callejón cerca de una senda peatonal o un canal, para poder escapar fácilmente si lo descubrían. Joseph nunca dejaba su coche cerca del lugar donde entraba a robar. Él solía acercarse a la casa objetivo caminando o usando una bicicleta robada. Siempre llevaba guantes puestos y una vez dentro de la casa abría de par en par todas las ventanas y la puerta del garaje. Y algo particular que hacía era colocar platos, botellas o vasos frente a la puerta o sobre el picaporte. Si alguien llegaba a casa por casualidad, estos objetos caerían y le avisarían. Durante unos 20 meses, Joseph llevó a cabo con éxito 120 robos y parecía estar satisfecho con hurgar en las casas de otras personas. Sin embargo, a las 10 de la noche del 3 de febrero de 1975, mientras merodeaba por la casa número 532 de la calle Whitney, Joseph vio a una joven hermosa. Esa chica era Beth Snelling, de 16 años. La imagen de una joven hermosa vestida con ropa de dormir despertó un demonio oscuro y reprimido en Joseph. Sin embargo, el padre de la chica descubrió a un extraño merodeando fuera de la habitación de su hija, así que abrió la puerta y salió corriendo a comprobar qué ocurría. Joseph huyó. La imagen de la hermosa chica seguía obsesionando su mente y él sabía que quería poseerla por la fuerza. El 11 de septiembre de 1975, alrededor de las 2 de la madrugada, Claude Snelling fue despertado por un ruido extraño. Al salir de su dormitorio, vio que la puerta trasera estaba abierta y un intruso enmascarado con un pasamontañas agarraba a Beth por el cabello y la arrastraba. Él la amenazó diciendo que si no hacía lo que le ordenaba, le dispararía en la cabeza y mataría a toda su familia. Al darse cuenta de que había sido descubierto, Joseph disparó 2 veces en el pecho del padre, le dio 3 patadas en la cara a Beth y luego huyó, dejando una bicicleta robada cerca. Beth tuvo la suerte de sobrevivir. Su padre falleció por la gravedad de las heridas. Este fue el primer asesinato del demonio Joseph. Alrededor de las 8 de la noche del 12 de febrero de 1975, la policía montó una emboscada en una casa de la avenida Cahuilla, zona frecuentada por el ladrón. Como se esperaba, un hombre enmascarado forzaba la puerta para entrar. Cuando Joseph se dio cuenta de la trampa, gritó. Fingió quitarse la máscara y se rindió tras disparos de advertencia de la policía. Joseph era un hombre extremadamente fuerte, ágil y poseía habilidades propias de un policía. Mientras fingía quitarse la máscara, rápidamente sacó una pistola y disparó al rostro del policía. Luego huyó rápidamente. Afortunadamente, el disparo solo rompió la linterna del policía. Dejó algunos objetos como una linterna, huellas de zapatillas deportivas talla 9 y algunos botines caídos como cupones de descuento y un calcetín lleno de monedas. En 1976, los robos en Visalia se detuvieron.
Se especuló si el ladrón pudo haber muerto o si fue arrestado en otro lugar, o tal vez simplemente se cansó de robar y se retiró. De cualquier manera, los habitantes de Visalia respiraron aliviados y la policía local también sintió un peso menos. Nadie sabía que mientras los robos en Visalia llegaban a su fin, la larga cadena de crímenes de Joseph apenas comenzaba. Sus crímenes más atroces En 1976, Joseph fue transferido para trabajar en el Departamento de Policía de Auburn, en Sacramento. Sus crímenes se volvieron cada vez más graves. El robo ya no lo satisfacía, así que Joseph comenzó a violar y asesinar cada noche en la propia casa de sus víctimas. Se le conocía como el violador del este porque atacaba principalmente en la zona este del condado de Sacramento, a lo largo de la costa de California. Joseph se volvió cada vez más sofisticado y temerario. Al principio, solía elegir a mujeres que vivían solas o madres solteras con hijos pequeños. Seleccionaba barrios de clase media con casas, especialmente las cercanas a senderos, lindando con el bosque, parques o con la espalda a un callejón oscuro. Joseph dedicaba semanas, incluso meses, a familiarizarse con el terreno, acechando la casa y observando los hábitos de las víctimas. Para centrarse en una, solía entrar para prepararse. Apagaba las luces del porche y dejaba abierta la cerradura de una ventana. Escondía cordones o cuerdas bajo el colchón para tenerlos listos. Quitaba las balas de las armas si las había y recorría estudiando la disposición, examinando fotos y memorizando los nombres de la víctima y sus familiares. Días antes de ser atacadas, las víctimas escuchaban ruidos extraños fuera de la ventana o recibían llamadas inquietantes en las que la persona permanecía en silencio y luego colgaba. Joseph era un criminal astuto, era audaz, pero nunca arriesgaba su vida atacando sin prepararse de antemano. Conocía de memoria las rutinas diarias de sus víctimas, sabía exactamente cuándo sus familiares las visitarían y cuándo estarían solas. Debido a sus artimañas y meticulosa planificación, aunque descubierto varias veces, siempre lograba escapar con éxito. El método delictivo del violador del este consistía en que entraba por la ventana, despertaba a la víctima dormida con una linterna y la amenazaba y controlaba con una pistola o un cuchillo. Luego, la víctima era atada con cuerdas, generalmente cordones de zapatos que él ya había escondido. Luego les vendaba los ojos y les metía un pañuelo en la boca y violaba a la víctima durante varias horas seguidas. A diferencia de otros delincuentes, Joseph era descarado y audaz como ningún otro. A menudo atacaba a las víctimas sin llevar pantalones y pasaba horas dentro de la casa con la víctima en lugar de actuar rápidamente y huir. Violaba a la víctima, luego caminaba por la casa, revisaba armarios y cajones, incluso iba a la cocina a preparar comida, abría la nevera para buscar fruta, bebía cerveza y después volvía a violar a la víctima. Por eso, las víctimas aterrorizadas porque no podían saber si él seguía dentro de la casa o no. A veces, en medio del ataque a la víctima, él se detenía y rompía a llorar desconsoladamente. En ocasiones enterraba la cara en la almohada y gemía, «Mamá, quiero parar». También había veces en que apretaba los dientes y gritaba, «Bonnie, te odio». Aunque al principio solía apuntar a mujeres solteras o con hijos pequeños, después de que los medios de comunicación informaron que el violador normalmente solo atacaba a mujeres solas, él inmediatamente cambió a atacar a parejas casadas para demostrar que no había nada que no se atreviera a hacer. Key atacaba a parejas casadas, el violador enfermo también utilizaba métodos similares. Usaba un arma para obligar a la víctima femenina a atar de manos y pies a su esposo. Luego, él mismo ataba a la mujer y separaba a la pareja. Obligaba al hombre a tumbarse boca abajo, después apilaba una pila de platos sobre su espalda y susurraba suavemente al oído de la víctima. Amenazaba diciendo que si escuchaba cualquier ruido dispararía y mataría a ambos esposos de inmediato. Después, el criminal pervertido llevaba a la víctima femenina a la sala de estar y la violaba repetidamente. El 3 de noviembre de 1976, ante la presión de la opinión pública por los ataques consecutivos del violador del este y la impotencia de la policía, las autoridades locales organizaron una reunión comunitaria para calmar el miedo y ofrecer consejos que ayudaran a los ciudadanos a protegerse a sí mismos y a sus familias ante el terror provocado por el criminal desquiciado.
En esa reunión, un hombre se levantó para hablar y criticó la inutilidad de la policía, así como la de los maridos que no habían podido proteger a sus esposas. Él declaró en voz alta que, si el pervertido se acercaba a su casa, lo mataría. El 17 de mayo de 1977, 6 meses después de esa reunión, se encontraron los cuerpos de un hombre y su esposa en su casa. La esposa fue violada varias veces antes de que el asesino matara a tiros a ambos cónyuges. Eran el matrimonio del hombre que había hablado en la reunión. Joseph estuvo presente en esa reunión. Joseph era un criminal arrogante. De vez en cuando llamaba a la comisaría de policía para desafiarlos. El 18 de marzo de 1977, la oficina del sheriff del condado de Sacramento recibió 3 llamadas de un hombre que se identificó como el violador del área este. La siguiente víctima fue atacada. No solo llamaba a la policía para desafiarlos, sino que ese demonio llamaba a las víctimas a sus casas, a sus lugares de trabajo, meses después de haberlas atacado. El 5 de julio de 1979, en Queen Anne Land, Goleta, una mujer yacía aterrorizada boca abajo en la sala de estar. Tenía las muñecas atadas a la espalda, los tobillos amarrados, los ojos vendados y un pañuelo en la boca, pero aún podía oír al intruso rebuscando en la cocina. En ese momento eran las 2:20 de la madrugada. «Los voy a matar», murmuró para sí mismo. La mujer tuvo la suerte de desatarse las piernas, salió corriendo por la puerta principal y gritó pidiendo ayuda. Su vecino era un agente del FBI. Salió corriendo y vio a un hombre alto y enmascarado saltar sobre una motocicleta y huir a toda velocidad. Después de ese raro ataque fallido, Joseph se trasladó al sur de California. Siempre se aseguraba de que no quedara ninguna víctima viva que pudiera describirlo. En 1979, Joseph fue arrestado por robar un martillo y repelente para perros y fue despedido del departamento de policía. Esto lo volvió más desquiciado. En la mañana del 30 de diciembre, policía acudió a casa Dr. Robert Offerman tras recibir una llamada de emergencia. Una mujer estaba de pie frente a la casa, llorando. «Hay 2 personas muertas dentro», dijo. «Cuerpos están en el dormitorio». La novia de Offerman, la psicóloga Deborah Mann, de 35 años, estaba tendida en el lado derecho de la cama, desnuda y atada. Arthur Mann, un médico de 44 años, estaba arrodillado en el suelo. En su mano izquierda sostenía con fuerza 3 bridas de nylon blancas. Ambos habían sido asesinados a tiros. El plan del asesino parecía haber fracasado. Arthur Mann pudo haberse soltado las ataduras y se lanzó contra el atacante, pero desafortunadamente ambos fueron asesinados a tiros por el asesino. Los detectives procesaban la escena del crimen, caminaron alrededor del cadáver de un pavo envuelto en plástico que había sido arrojado al porche. En algún momento, el asesino había abierto la nevera y se comió la cena de Navidad que le quedaba a Offerman. Ese fue el comienzo de un nuevo y mortal capítulo en la historia del asesino nocturno. Tronc, los siguientes 7 años en el sur de California, él le quitó la vida a 4 parejas y a 2 mujeres en ataques meticulosamente planeados y de una crueldad inimaginable. El 13 de marzo de 1980, Jacqueline Smith, de 33 años, y Lemon Smith, de 43, fueron hallados asesinados en su casa en Ventura. Jacqueline Smith fue violada y la pareja fue asesinada con un trozo de madera encontrado al costado de la casa. Al examinar la escena del crimen, la policía notó que las muñecas y los tobillos de las víctimas estaban atados con un tipo de nudo chino inusual, el nudo de diamante. En ese momento, la policía comenzó a sospechar que el asesino nocturno del sur de California era también el violador del este de Sacramento, ya que se había encontrado un tipo de nudo similar en las escenas de los crímenes en Sacramento. La policía intentó descifrar el significado del nudo y ver si podía decirles algo sobre el origen del asesino, pero los investigadores dijeron que no pudieron sacar ninguna pista concreta.
El 19 de agosto de 1980, Kay Harrington, de 24 años, y Patrice Harrington, de 27 años, fueron encontrados muertos a golpes con una porra en su casa, ubicada en una zona acomodada de Dana Point. Patrice Harrington también fue violada. Aunque los moretones en las muñecas y los tobillos de las víctimas indican que habían sido atados, no se encontró ningún arma homicida ni cuerda en la escena del crimen. La pareja Harrington solo llevaba 3 meses de casados cuando fueron asesinados. El hermano de Kay Harrington era una persona sumamente adinerada. Tras la muerte de su hermana, gastó más de $2 millones para apoyar la Propuesta 69 de California, que permite la recolección de ADN de todos los delincuentes graves en California, con la esperanza de poder encontrar al asesino y hacer justicia para su hermana. El 27 de julio de 1981, Cherry Domingo, de 35 años, y Gregory, de 27, se convirtieron en la 10ª y 11ª víctimas del asesino nocturno. La escena de los crímenes era similar. Las mujeres eran bellas y delgadas, con las manos atadas a la espalda y el suelo lleno de huellas de zapatillas Adidas talla 9. El 4 de mayo de 1986, el cuerpo de Janelle Lisa Cruz, de 18 años, fue encontrado tras ser violada y golpeada hasta la muerte con una porra en su casa en Irvine. Su familia estaba de vacaciones en México en el momento del ataque. Janelle fue la última víctima conocida del asesino en serie. El caso se enfrió durante muchas décadas. Sin embargo, muchos detectives aficionados continuaron investigando el caso y Michelle McNamara fue una de esas detectives. Ella fue quien acuñó el apodo de Golden State Killer, el asesino del Estado Dorado, durante la investigación del caso. Su libro titulado I'll Be Gone in the Dark fue publicado en febrero de 2008 y se convirtió en uno de los más vendidos del año. Después de 44 años, el 24 de abril de 2018, Joseph D'Angelo fue arrestado. Este fue el primer caso resuelto gracias a un sitio web de genealogía. El ADN del sospechoso fue rastreado a través de una base de datos de genealogía. Para identificar a D'Angelo, los investigadores redujeron la búsqueda basándose en la edad, la ubicación. Lo siguieron y recogieron su ADN de una servilleta desechada en el 29 de junio de 2020, Joseph D'Angelo se declaró culpable de 13 cargos de asesinato en primer grado. No pudo ser acusado de violación ni robo porque el plazo de prescripción de esos delitos había expirado. Debe cumplir múltiples cadenas perpetuas consecutivas y nunca podrá recibir libertad condicional. La detención de Joseph D'Angelo fue aclamada por la opinión pública y animó a departamentos de policía a usar bases de datos de genealogía para resolver casos. Sin embargo, algunos expresaron preocupación por la privacidad, datos genéticos y acceso policial en la era digital. Del 18 al 20 de agosto de 2020, Joseph compareció ante el tribunal frente a los sobrevivientes de las violaciones, sus familiares y los familiares de las personas que él había asesinado. Aunque el demonio finalmente tuvo que pagar por sus crímenes, las heridas que causó permanecerán para siempre en las víctimas y sus familias. Dân là 1, ngọ là 2, mùi là 3, thìn là 4, dậu là 5, thân là 6. Hôm nay là ngày 29 tháng 8 dương lịch, vậy là còn có 2 ngày nữa các bạn kết thúc tháng 8 đón chào tháng 9. Trong 2 ngày này là 2 ngày chuyển giao tháng mới rất nhạy cảm, cần phải kiêng cữ nhẫn nhịn hết mức có thể để bảo toàn cho mọi thứ đón tháng 9 an lành. 2 ngày này tránh xen vào chuyện của người khác dễ bị hàm quan đổ thừa, gây điều quan gia trái chủ. Ngoài ra trong 2 ngày này có hạn xe cộ bủa vây, vợ chồng dễ cãi vã dẫn đến hôn nhân tan rã, thức khuya bất an, dễ ốm vặt hoặc là mất tiền oan ức. Sau 2 ngày này thì cung hào quang chiếu rọi, đón tháng 9 dương lịch trong sự hân hoan nhẹ nhõm. Vì tháng 9 dương lịch 6 con giáp này có hỷ vận tiền tài, nên cung tài lộc từ 4 phương 8 hướng đổ về như thác, mai túi 3 gang mà đựng. Trong kinh doanh buôn bán vượt chỉ tiêu, trong công việc được thăng tiến, trong cuộc sống thì gặp được quý nhân. 6 con giáp này tháng 9 thông đồng biến giọt, mẫu độ cô thương, hãy xảo vận xui mạnh ngay tại đây. Chúc cho tháng mới đắc lộc sai tài, làm đâu tháng đó. Giờ vàng đã điểm đúng 3 giờ chiều ngày mai, tức thứ 6 ngày 28 tháng 6 dương lịch. 3 tuổi cá chép quá rồng, tựa cổ máy in tiền, giàu có không ai sánh bằng. Ngày mai tha hồ mà hưởng lộc.
Thứ nhất, tuổi Ngọ, ngày mai người tuổi Ngọ chính là con giáp may mắn thành công hơn người vì có một khoản tài sản lớn đang chào đón tuổi Ngọ. Cuộc sống có thần tài năng bước, sau 3 giờ chiều có tin vui bất ngờ, không được tiền lớn cũng gặp được quý nhân, bù đắp lại những khổ đau trước đó. Ngày mai tuổi Ngọ vui cười cả ngày. Thứ hai, tuổi Mão, ngày mai tuổi Mão có tiền đồ như gấm, Mão sẽ có một bước ngoặt mới đến, tai ương qua đi, tin vui liên tiếp sẽ tìm đến. Con giáp này có sự xuất hiện của các tinh là đại lộc, thì chiều về con giáp này làm gì cũng thắng, ký kết thuận lợi, giao dịch thành công, tiền về như thác. Ngày mai tuổi Mẹo rung đùi mà hưởng lộc. Thứ ba, con giáp tuổi Dậu, ngày mai thứ Sáu, tuổi Dậu dưới sự chiếu rọi của sao lành, mọi gian nan sẽ được giải quyết, quý nhân tìm đến cửa, phúc vận nối tiếp nhau đến. Con giáp này sẽ thoát nợ sau 3 giờ, vì khung giờ vàng này làm đâu sẽ tận hưởng tới đó, có cơn mưa tài lộc lớn, thành công ngoài sức tưởng tượng của mình. Ba con giáp này ngày mai rất tốt, hãy cùng kiểm chứng xem phải như vậy không nhé. Xả vận xui ngay tại đây và chúc cho các bạn hanh thông thuận lợi.